nosotros tenemos que entender cuál es la importancia de que se nos debe revelar esa doble naturaleza de Jesucristo para que Él pudiera redimir a la humanidad. Porque Jesús, Dios se hizo hombre a través de Jesús para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Pero, saben, a veces nosotros lo entendemos, pero a veces no se nos revela de verdad, o no se nos ha revelado completamente cuál es esa importancia de que fuera así, de que tenía que ser hombre y Dios a la vez. Y para entender un poco esto, la palabra nos enseña en Juan capítulo 1, del verso 1 al 14, ¿sí? Yo soy de palabra larga, me gusta mucho leer, ¿sí? Y leemos entonces: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Este pasaje bíblico, que es fundamental para nosotros poder entender la naturaleza divina de Jesucristo y su relación con Dios Padre. Y para entender cómo es que nuestro Señor Jesús, o Dios mismo, se encarna en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios que se hizo hombre, y esta doble naturaleza nosotros la vemos perfectamente en este capítulo de Juan. Lo primero que aquí habla es de la naturaleza divina de Jesucristo. Miren, aunque usted no lo crea, muchas religiones, inclusive algunas ramas del cristianismo, no reconocen la naturaleza divina de Jesucristo. Imagínense, no reconocen, piensan que Él fue un simple profeta, hombre, y no reconocen su naturaleza divina. Pero nosotros sí. Lo segundo que nos dice en estos pasajes, y como empieza, dice: en el principio era el Verbo, y Jesús
es el Verbo que estaba con Dios en el principio y era Dios. Y eso nos dice de la divinidad de Jesucristo y de que Él estuvo en la creación. O sea, desde la creación del mundo. Por eso, y el Verbo era con Dios desde el principio de los tiempos. Entonces uno dice Verbo, el Verbo, y por ahí escuchamos el Verbo divino. ¿Y qué es el verbo? No me respondan que es una acción que termina en ar, herir. No, eso es una clase de lenguaje, ¿cierto? El verbo viene del griego logos y se refiere en este pasaje, se refiere a Jesucristo como la palabra de Dios. O sea, verbo viene del griego logos y se refiere a Jesucristo como la palabra de Dios. Y este concepto de verbo tiene muchas implicaciones porque antiguamente se utilizaba en la filosofía griega para describir la razón, para describir la sabiduría y para describir la palabra. Es decir, en esa palabra verbo, que viene del griego logos, estaba encerrado la razón, la sabiduría y la palabra. O sea, que la palabra verbo o logos se refiere a la palabra de Dios que tiene poder creador y revelador. Eso significa esa palabra verbo. Entonces, cuando se describe, cuando empieza y dice y el verbo era en el principio y era con Dios, lo que nos dice es la existencia eterna y la relación estrecha con Dios Padre. Es decir, nosotros decimos Jesucristo vino hace 2000 años, pero por su naturaleza divina, su existencia es eterna. Desde el principio, siempre, y su relación con Dios Padre. Y también se describe como el mismo Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es el mismo Dios encarnado. Y también nos dice ahí en su palabra que Él nos describe como ese verbo, ese creador, como ese agente de creación, porque dice que de la palabra fue creado todo. Y Él fue la fuente de vida, Él es la luz. O sea, Él nos da la vida, Él es la fuente de vida, Él es el creador, Él es la luz para la humanidad. Esto, si nosotros lo entendemos, podemos entender que es Jesucristo mismo, ese verbo encarnado, el autor y consumador de nuestra fe en la creación, el creador y el autor de nuestra salvación. Porque dice en el verso 12 de este capítulo de Juan, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor, porque ustedes y yo somos hechos hijos de Dios. Por eso, porque le recibimos, porque creímos en Jesús y por eso estamos acá. Por eso estamos acá, porque creemos en que Él es el mismo Dios encarnado. Y Él siempre, Jesucristo con Dios, porque dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Es decir, Jesucristo y Dios, su relación estrecha como Dios Padre, como Dios Hijo. Siempre, como Dios Padre, nunca estuvieron separados. Desde el principio, como Dios Padre, como Dios Hijo, porque dice, el verbo era con Dios. Y Jesucristo, en los versos 4 y 5, cuando nos dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿A quién sacó Jesús de las tinieblas? ¿A quiénes de ustedes el Señor rescató de las tinieblas y los trajo a su luz admirable? Él nos sacó de las tinieblas. Nosotros antes vivíamos, como decía el pastor Alex, número 1, el pastor Yanquiman, Ale Yanquiman, decía, nosotros olíamos a muerto. Y ahí mi esposo se puso a ver cadaverina, todas esas moléculas que huelen los muertos hediondos, ¿cierto? Olíamos a muerto en nuestras inmundicias y nuestros pecados. Vivía, y más encima no lo sabíamos. No lo sabíamos. Pero cuando nos resplandece Jesucristo, nos resplandece la luz y nos saca de esa tiniebla en la que nosotros vivíamos. Y todo, y bueno, ya no olemos a muerto, ¿cierto? Y empezamos a tener un olor fragante. Ese es nuestro anhelo, un olor fragante para nuestro Señor, para nuestro Dios. Porque Jesús, Cristo, es la luz y Él es la vida. Él es el que nos dio vida. Él es el que nos resucitó de los muertos cuando estábamos muertos. Él es el que nos resucitó de los muertos. Por eso dice aquí en el verso 4, en Él estaba la vida, en Él, y la vida era la luz de los hombres. Por eso cuando nosotros nos sentimos cansados, así como sin ganas, como deprimidos, como que no parece, como que esta vida no tiene mucho sentido, es que nos falta de esa luz. Es que nos estamos yendo para el lado de las tinieblas, porque Jesús es luz. Yo le he contado ahorita a la pastora, mi hermana, ¿cierto? Que ustedes saben hace poco que pasó por una cosa muy, muy complicada, ¿cierto? De salud. Y muchas gracias a todos por sus oraciones, porque sé que mucha gente se movió en oración. Y entonces yo la llamo y a veces salgo muy cansada del trabajo y le digo, hola Paulita, ¿cómo estás? Yo con esa voz así como un poco cansada. Y ella me dice, muy bien, hermanita. Me dice, muy bien, hermanita. Y con esa voz fuerte. Ella está en su cuarto proceso de quimioterapia. Está viva solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Ella no tenía por qué estar viva. El Señor la resucitó literalmente de los muertos. Y me dice con esa fuerza, no, estoy muy bien, estoy muy bien. Y yo así con la voz así, yo me avergoncé. Yo dije, Señor, parece que no estoy yendo a ti a que me renueves mis fuerzas. Y ese día me avergoncé tanto porque ella con quimios y no sé qué, no, muy bien. Entonces, a veces nosotros se nos olvida que Él es la vida. Como decían los pastores en la mañana, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso se nos debe notar cuando nosotros hablamos, cuando nosotros vivimos y caminamos, trabajamos. Se nos debe notar esa vida, ese gozo, esa alegría, esa benignidad del Señor, esa luz que nos sacó de las tinieblas. Y Jesús, y dice en el verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí es donde nos dice Dios a través del apóstol Juan, nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él se encarnó. Él dejó su gloria, su trono y bajó a esta tierra
y se hizo hombre. Se hizo hombre para poder entendernos, para poder relacionarse con la humanidad, que era vivir en esta carne. Por eso este versículo nos habla de la divinidad de Jesucristo y ese papel que Él jugó en la creación y en la salvación. Por eso nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser hombre para poder efectuar ese sacrificio de redención. Jesucristo tenía que ser hombre, porque como hombre Él podía representar a la humanidad. Él podía ser representante de nosotros. Él vivió en carne, fue tentado y pudo, y como representante de la humanidad y su naturaleza divina a la vez, Él pudo ofrecer un sacrificio que fuera aceptable ante Dios. En Hebreos 2, de los versos 9 al 18, leemos esto. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Miren, qué tremenda esta palabra, porque el Señor aquí nos está diciendo, o sea, el Señor se hizo hombre para podernos comprender, para poder entender nuestra humanidad. Porque Él dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él se identificó con la humanidad, para que la gente no pudiera decir, no, pero Él qué va a saber, si es Dios por allá sentado en un trono, que sabe de estas tentaciones, que sabe de dolores, que sabe de angustias. Si es Dios sentado en un trono y nunca se ha bajado de allí. No.
Él bajó de su trono y se hizo carne y vivió entre nosotros y sudaba, transpiraba, caminaba, se cansaba, sintió dolor, el más grande dolor. Se hizo hombre por nosotros, por amor a nosotros, para podernos representar en el momento que tenía que representarnos. Él fue tentado para que después Él pudiera entender, para que nosotros pudiéramos entender que Él nos comprende cuando nosotros somos tentados, que Él nos entiende, y por eso su misericordia es infinita. Por eso su misericordia se renueva cada día. Y por eso cuando nosotros una y otra vez caemos y vamos a pedirle perdón una y otra vez, porque seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos, ¿cierto? Amén. Pecadores arrepentidos, pero seguimos siendo pecadores. Y Él nos perdona. Y tú sientes su misericordia, tú sientes su amor, tú sientes su perdón, porque Él vivió. Si tú tienes un dolor, Él lo vivió más duro. Si tú has sufrido traición, Él sí que sabe de traiciones. Él sí que sabe de traiciones. Él se hizo pecado. Él cargó con todos nuestros pecados de la humanidad. Así que si tú sientes que tienes pecado, Él sintió todos los pecados de la humanidad. Él se identificó, Él se encarnó para poderse identificar con nosotros y para que nosotros pudiéramos para que nosotros pudiéramos sentir que Él nos comprende, que Él nos entiende. Por eso dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, porque Él no nos juzga. Él dice, Jesús cuando vino dijo: yo no vine a juzgar, yo vine a traer salvación y vida eterna. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú recibes la luz de Cristo, Él no te juzga. Él vino a traerte salvación y vida eterna. Después vendrá el juicio final, pero Él vino a traerte salvación y vida eterna. Entonces, ¿por qué es tan importante que Jesucristo fuera hombre? Se hiciera hombre, nuestro Dios, para efectuar ese sacrificio que hizo en la cruz. Porque Él podía representar a la humanidad, Él podía identificarse y ofrecer un sacrificio que fuera aceptable ante Dios en nuestro nombre. Y Él agarró todos los pecados y toda nuestra humanidad y todas nuestras tentaciones y todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores, y se los llevó en esa cruz. Por eso no lo podemos tomar con liviandad. Por eso las buenas noticias de salvación, como decía el pastor Alex, el evangelio, son esas: que Jesús dio su vida, su sangre, su sacrificio perfecto, y venció la muerte para que nosotros tengamos libertad y vida eterna. Como decía acá en el verso 15, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre del diablo. Porque no socorrió a los ángeles, dice acá, socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso
y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar por todos los pecados del pueblo. Miren, en Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Pero esto es por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Cuando nosotros, ¿para quién es en esa salvación? ¿Para quién esa vida eterna? ¿Para quién es esa liberación de la servidumbre? ¿Para quién es esa luz que nos saca de las tinieblas a su luz admirable? Para los que creen, para los que participamos con Él, para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Como hombre, Jesucristo podía experimentar la tentación y el sufrimiento. Él experimentó eso. Y por eso su sacrificio era genuino, es genuino. El sacrificio de nuestro Señor Jesús fue genuino y significativo. Porque Él no murió porque le tocó, por azar, porque bueno, no había nada más que hacer. No, porque como dice en Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Imagínense, nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Él se glorifica en nuestras debilidades. Él fue tentado. Él fue molido, traicionado, golpeado. Fue tentado en todo, así como nosotros, pero no cometió pecado alguno para poder ser el sacrificio perfecto. Por eso el Señor tenía que encarnarse. Dios, Jesucristo tenía que ser hombre. Dios tenía que encarnarse para poder ser semejante a nosotros, para poder compadecerse de nuestras debilidades, para poder sentir en su carne y experimentar en su carne tantas cosas que nosotros podemos también experimentar, y que por eso no podemos ir confiados y acercarnos al trono de su gracia y decirle: Señor, aquí estoy, me equivoqué y me equivoqué otra vez y me equivoqué por 10ª vez. Y Él te va a decir: vete. Y Él te va a abrazar y te va a decir: hijo, hija, yo te perdono otra vez. Siempre nos manda decir: vete y no peques más, ¿cierto? Pero sentimos su amor, sentimos su misericordia, sentimos su mano sobre nuestras vidas, sentimos su cobertura sobre nuestras vidas, sentimos su misericordia sobre nuestras vidas.
porque Él nos comprende, Él nos entiende, Él se compadece de nuestras debilidades. Y más dice: bástate mi gracia, porque mi poder se glorifica en tu debilidad. Entonces, cuando nosotros somos débiles, y como decía el apóstol Pablo, bueno, entonces me glorifico en las debilidades, menos mal soy débil, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo: ay, menos mal soy débil, porque si no, no podría ver la gloria de Dios en mi vida. Yo soy débil. No somos nada. Sin Cristo no valemos nada. Sin Cristo estamos muertos. Somos un cadáver más. Sin Cristo no hay vida. Sin Él no somos nada. Y por eso Él, en su infinita misericordia, se hizo hombre para habitar entre nosotros, conocer nuestras debilidades y poder hacer ese sacrificio y poder hacerse semejante a nosotros, pero sin pecado. Experimentar la tentación, experimentar en el sufrimiento, morir en la cruz como hombre. Si no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en la cruz, porque en su naturaleza divina no se muere, obvio, no muere, es eterno. Entonces Él se hizo hombre para poder morir en la cruz, para poder hacer ese sacrificio en la cruz. Jesucristo podía morir en la cruz por nosotros y ofrecer su vida como sacrificio por nuestros pecados. Y por eso Dios trazó ese plan de salvación. Dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Se humilló hasta la muerte, se hizo semejante a nosotros, no escatimó en nada, dejó su trono, dejó todo, dejó ser el rey para ser un simple mortal. Y en esta condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo, hasta la máxima humillación que puede tener un hombre, la recibió Cristo. Porque lo peor que podía existir en ese momento de la historia era la muerte de cruz. Era la peor muerte que podía existir. El que moría en la cruz era lo peor de lo peor de lo peor. Era el asesino más fiero, lo más detestable de la humanidad. Era lo que tiraban a morir en la cruz. Por eso dice que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ¿cómo nosotros no darle gracias
Cómo nosotros no, como dice, cómo no doblar nuestras rodillas, cómo no confesar que Jesucristo es el Señor con todo ese sacrificio de amor que Él hizo. Como Jesucristo, hombre, Él podía cumplir la ley y ofrecer un sacrificio justo y aceptable ante Dios. Es por eso que Jesús se pudo identificar con la humanidad. Es por eso que Él entiende tu dolor. Es por eso que Él entiende tu necesidad. Tú tienes una necesidad, Él la entiende. Tú tienes una batalla que estás dando, Él conoce esa batalla. Tú tienes un dolor en tu corazón, Él conoce ese dolor. Tú has sufrido traición, Él conoce esa traición. Tú has sido tentado, Él conoce de tentación. Él conoce eso. Tú has estado enfermo, Él conoce el peor de los dolores. Tú te has sentido débil, Él sintió debilidad. Por eso su sacrificio en esa cruz es genuino. Su sacrificio en la cruz es significativo, porque Él podía ya como hombre ofrecer ese sacrificio y fue un ejemplo para nosotros, porque Él pudo mostrarnos cómo vivir una vida justa, una vida sin pecado, una vida obediente a Dios. Porque dice aquí en la palabra, en el versículo 8 que estábamos leyendo, haciéndose obediente. Él fue ejemplo de obediencia. Como hombre, Él es nuestro ejemplo a seguir. Por eso dice la estatura del varón perfecto. Por eso ese es nuestro anhelo, alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso es lo que nosotros queremos en nuestro corazón y lo que anhelamos. No lo vamos a cumplir en esta vida, ¿no? Pero eso, nuestra meta, sí, alcanzar la estatura del varón perfecto, porque Él fue ejemplo de cumplir la ley. Cuando le dijeron, paga impuesto, paguemos los impuestos. Le fue y le sacó la moneda a un pez, pero pagó el impuesto. Ahora no todos vamos a ir a sacarle la moneda a los peces, vamos a ir a pescar, a buscar monedas de oro en los peces. Pagamos impuestos, Él pagaba impuestos, Él pagó el impuesto. Había que cumplir la ley, al César lo que es del César, decía. Él fue obediente en todo. Por eso Él es el varón perfecto. La estatura del varón perfecto es la que nosotros anhelamos. Por eso era tan importante que Dios se hiciera hombre a través de nuestro Señor Jesucristo y que pudiera venir Jesús Cristo, el Verbo encarnado, pudiese venir acá para poder morir por nosotros en esa cruz, para poder darnos salvación y vida eterna, para poder vencer a la muerte, para poder vencer al diablo, para poder vencer las tinieblas y para darnos vida y vida en abundancia. Para eso vino el Señor Jesús, por eso se hizo hombre, por eso era tan importante que pudiera venir nuestro Señor Jesucristo, encarnarse y hacerse hombre. Pero también era Dios, su naturaleza divina. Su naturaleza divina. Hay gente que dice, no, Él es un profeta, no más. Y todavía andan esperando el Cristo. Y piensan que nuestro Señor Jesucristo todavía no ha llegado, que el Mesías todavía no ha llegado. Porque no reconocieron en Jesús su divinidad. Pero miren, en Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. No queda ninguna duda, su divinidad. Jesucristo tenía que ser Dios para que ese sacrificio tuviera ese valor infinito y pudiera satisfacer la justicia de Dios. Porque como Dios, Jesucristo podía ofrecer un sacrificio que fuera suficiente. Nadie más. Por eso dice el Cordero sin mancha. Por eso dice que era el sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha, porque solo Él es suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad. Si no tuviera naturaleza divina, no hubiera sido un sacrificio suficiente. No es un sacrificio de cualquier hombre. No sirve un sacrificio de cualquier persona, de cualquier hombre, sino de Jesucristo hecho hombre, sino de Dios encarnado, sino del Verbo encarnado. Porque dice en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad habita en Jesucristo. Como Dios, ese sacrificio podía satisfacer la justicia de Dios. Con esa naturaleza divina, Jesucristo, con esa naturaleza divina, tenía el poder para perdonar los pecados. Yo no tengo ese poder. Oh, yo te perdono tus pecados. Yo te puedo perdonar las faltas que tú cometiste en contra mía, ¿cierto? Pero las faltas que tú cometiste en contra de Dios, esas no te las puedo perdonar yo. Es Dios, el único que puede perdonar nuestros pecados, el único. Por eso Jesucristo es Dios, por eso su naturaleza divina. Él tenía el poder para perdonar nuestros pecados y para ofrecer una salvación completa. Jesucristo como Dios tiene toda la autoridad, todo el poder para ofrecer ese sacrificio aceptable, para ofrecer ese sacrificio acepto ante Dios. Y el único que tiene el poder para reconciliar a la humanidad con Dios y que nosotros podamos restaurar esa relación con Dios, esa relación de Dios con el hombre. Por eso esa doble naturaleza de Jesucristo, de como Dios y como hombre, nos ayuda a entender y que Dios nos revele aún más ese sacrificio de la redención, ese sacrificio en la cruz. No lo podemos tomar de una manera liviana. Él como hombre pudo morir en esa cruz y como Dios pudo ofrecer ese sacrificio aceptable con un valor infinito que podía satisfacer la justicia de Dios. Por eso es fundamental la doble naturaleza de Jesucristo para nuestra salvación y para nuestra redención. Él nos entiende. Por eso cuando usted comete un pecado, usted no salga como Adán y Eva, arrancando y escondiéndose, sino viniendo a este lugar o en su lugar secreto, arrodillarse al Señor, con confianza, sabiendo que Él es Dios nuestro Padre, que su Jesucristo es nuestro Salvador
que nos comprende, que nos entiende, que tiene su misericordia infinita para con nosotros, y que gracias a eso se pudo cumplir el plan de redención para nuestra vida, que gracias a eso nosotros somos redimidos por el poder de su amor, que nosotros podemos, por ese amor tan grande, que dice que de tal manera nos amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ama el Padre, que envió a su Hijo único, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo nuestro Señor a morir por nosotros en esa cruz. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Señor Jesús, ese es nuestro Dios, quien nos salvó, quien nos rescató y nos trajo de la muerte a vida, y nos sacó de la luz, y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Póngase de pie, vamos a orar y le vamos a